dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre?
puede salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Somos la Iglesia Fuente de Bendición de Iquitos y en esta oportunidad vamos a traer una nueva bendición a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece si vamos a compartir la oración? Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por tu bendición, por tu provisión hasta aquí, porque nos vienes, Señor, cuidando. Gracias por la palabra que vamos a poder escuchar el día de hoy. Señor, ayuda y toca esos corazones, Señor, que necesitan de ti, oh Padre. Bendecimos este día en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos la palabra de Dios compartida a través de nuestro pastor Manuel Velázquez con el tema muy importante que tenemos nosotros de responsabilidad con el reino de los cielos? Amados hermanos, una vez más estamos frente a ustedes. Una vez más estamos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Yo quiero decirle lo siguiente. Yo sé que usted va a estar muy de acuerdo conmigo. Todo ciudadano tiene compromisos con su país. Todo ciudadano tiene responsabilidades con su país. En el planeta, según Naciones Unidas, hay 194 países o estados. Y cada individuo, cada poblador de ese estado tiene sus responsabilidades con su país. Nosotros tenemos acá responsabilidades con nuestro país, con el Perú. Muchas responsabilidades como ciudadanos peruanos. Pero resulta también que la Biblia habla del reino de los cielos. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos del reino de los cielos? Tenemos responsabilidades, sí, tenemos. ¿Y quién nos va a enseñar eso? La palabra de Dios. Y en este día vamos a referir a las responsabilidades de los ciudadanos del reino de los cielos.
Veamos entonces, hoy tenemos un título que le hemos puesto de esta manera: responsabilidades con el reino de los cielos. Muy bien. ¿Y cómo es esto del reino de los cielos? Por la Biblia, la historia bíblica, sabemos que Dios prometió a Abraham una nación grande de su descendencia. Entonces sucedió que, en Isaac, Jacob tuvieron 12 hijos, y luego los 12 hijos con su familia ingresaron a Egipto por la invitación de José. Ahí es donde se multiplicaron y luego salieron de manos de Moisés a la tierra que había sido prometido, donde que tenían que constituirse como nación, como un reino, porque no puede haber reino si no tiene territorios, no tiene leyes. Entonces Dios en el desierto les ha dado leyes, y con Josué ingresando a la tierra prometida lograron conquistar su espacio geográfico. Entonces ya estaba completo, ya tenían leyes, tenían espacio geográfico, terreno, y tenían poblaciones. Entonces ya estaba constituido el reino de Israel. Pero en ese tiempo Dios era el rey, solamente había jueces. Después de 198 años de los jueces, pidieron rey, imitando a los pueblos vecinos, a los pueblos paganos. Querían imitar y tener también rey como ellos, de tal manera que pidieron a Samuel. Y entonces Dios permitió, en su voluntad permisible, instalaron como rey a Saúl. Pero ya sabemos todos qué pasó con Saúl. Saúl, por su desobediencia, fue desechado por Dios, y Dios lo puso a David como rey, el reino de Israel, donde que Dios prevalecía ahí con sus leyes y con todo lo que había dado en ese tiempo a los profetas, a los jueces y a David. Pero ¿qué pasó? Luego vinieron los hijos de David, siendo reyes, pero se apartaron de Dios, pecaron, se fueron tras dioses paganos. Entonces Dios también, tal como les había dicho, los dejó, y por tanto fueron invadidos por otros reinos. Y invadieron los babilonios, los asirios y los romanos, y en el tiempo de los romanos Dios nuevamente trae un mensaje de esperanza a través de Juan el Bautista, cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Eso, el precursor de Jesús, Juan el Bautista, anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también, el Hijo de Dios, da el mismo mensaje, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Pero no solamente ellos dieron el mensaje, sino también que Jesús instruyó a sus discípulos, y los discípulos también dijeron, Jesús les dijo a los discípulos que esto deben anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Y eso hicieron. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la esfera en la cual se reconoce la soberanía y la autoridad de Dios, en un lugar, en un espacio, en un lugar geográfico donde prevalece la ley de Dios, los mandatos de Dios. Ese es el reino de los cielos, donde prevalece lo que Dios ha establecido. En cualquier lugar donde la gente se someta a la autoridad o gobierno de Dios, allí está presente el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y quién es el rey de este reino? ¿Quién es el rey? Mateo 2, 1 y 2 nos va a decir quién es este rey. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 y 2 versículos. El rey de este reino es Jesús. Rey, y es un rey eterno, es un reino que no va a tener fin. Es el rey el único que va a permanecer por toda la eternidad. El reino de los cielos entonces es un sistema de gobierno que no es de este mundo, pero sirve para gobernar en este mundo. Juan 18:36 nos va a decir, cuando Poncio Pilatos pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús, ¿qué responde?
respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Era el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que Dios mismo estaba estableciendo y poniendo a Jesús como el rey del reino de los cielos. Muy bien. ¿Y cómo se es un ciudadano del reino de los cielos? La única manera de entrar al reino de los cielos es mediante la fe, al recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Mateo 18:3. Dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y Juan 3:5 también va a decir, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? Los que han nacido de nuevo, los que han tenido un encuentro con Cristo Jesús, los que han sido transformados y han sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos son los ciudadanos del reino de los cielos. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres un miembro del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos responsabilidades que cumplir de acuerdo a lo dicho por el Rey eterno, Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Primera responsabilidad. Jesús mismo está dando responsabilidad a sus discípulos de ese entonces. Dice así en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ser testigos del Rey. Esa es una de las responsabilidades. ¿Y quién es un testigo? ¿A quién se le puede decir testigo? La misma palabra nos va a enseñar en Hechos 4:19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un testigo es el que ha visto y ha oído. Y los discípulos de Jesús, todos ellos habían visto y habían oído a Jesús. Por lo tanto, eran testigos y no podían dejar de ser testigos. Entonces, nuestra primera responsabilidad es que somos testigos del Rey, porque hemos visto y hemos oído acerca de él, del Rey. ¿Qué cosa han visto los apóstoles, los discípulos? Han visto sus milagros de sanidad, sus hechos sobrenaturales. Han visto transformar el agua en vino. Le han visto caminar sobre el agua. Han visto su autoridad sobre el mar y el viento, sobre las plantas y los demonios. Han visto multiplicar los panes. Han visto su transfiguración. Han visto su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. Todo eso han visto. ¿Cómo van a dejar de testificar lo que hemos visto? Dicen ellos. ¿Y qué cosa han oído sus discípulos? Han oído su llamado, su enseñanza, su predicación, su voz de autoridad, sus respuestas sabias, su perdón, sus promesas, sus palabras de consuelo y esperanza. Todo eso han oído ellos y por lo tanto no podían dejar de compartir, a pesar que los sacerdotes, los escribas les dijeron, no estén hablando más en el nombre de Jesús, no hablen más. Ellos dijeron, no podemos, tenemos nosotros que obedecer a Dios antes que ustedes, porque lo que hemos visto y oído, eso hablamos y eso tenemos que hablar, decir a todos. Esa es la primera responsabilidad, ser testigos. Usted ha visto cómo Dios transforma tu vida. Tú has visto cuántas familias han sido restauradas por la presencia de Cristo en sus vidas. Eso has visto. Tú has oído la palabra y has visto cómo la palabra obra en tu vida. Así que lo que has visto y oído, eso tenemos que dar a conocerse, decir que somos testigos del Rey, del reino de los cielos, de Jesús.
Bien, vamos a ver la segunda responsabilidad. ¿Cuál es? Está en Mateo 28, 18, 20, un pasaje muy conocido por todos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la segunda responsabilidad que les puedo compartir ahora es hacer discípulos. La primera es ser testigos. Ahora, hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es uno seguidor de un maestro, seguidor de alguien que cree en su doctrina, en sus ideas, alguien que pretende o trata de aprender e imitar a su maestro. Josué fue discípulo de Moisés. Eliseo fue discípulo de Elías. Y así podemos ver en la Biblia muchos discípulos que luego asumieron el cargo, creyeron en lo que creen. Así que un discípulo es, por lo tanto, alguien que ha sido convocado, nacido del Espíritu, bautizado y enseñados a obedecer el mandato de Jesús. Ese es un discípulo. ¿Qué mandatos? Que seamos uno, dijo Jesús, que nos amemos con el mismo amor del Padre, que hagamos las cosas que Él hizo, que crezcamos en fe, que tengamos compasión por las almas perdidas, etc. Muchos mandatos ha dejado Jesús. Entonces, el discípulo tiene que ser obediente, tiene que obedecer, tiene que dejarse enseñar, dice, y estar también decidido a aprender. Eso es un discípulo. Entonces, ese tipo de discípulo tenemos que hacer. Nosotros hemos sido discípulos de alguien. Ahora, los que vienen van a ser discípulos nuestros. Y tenemos que caminar como Jesús caminó con ellos. Mostrarles toda la enseñanza del Maestro, de Jesús, del Rey. Eso es lo que tenemos que hacer como maestros y hacer discípulos. Hacer discípulos es una tarea que es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino. Tenemos que hacer de ellos que sean discípulos permanentes y constantes. Como dijo Jesús, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. Entonces, para que el discípulo pueda ser permanente y constante, tiene que ver en el discipulador, en el maestro, también esa permanencia, esa constante. El maestro tiene que predicar con el ejemplo, con su vida, para que el discípulo vaya fortaleciéndose y aprendiendo y siendo un imitador de Cristo Jesús. Permanecer en su palabra significa conocerla, dejar que moldee su mente y corazón y obedecerla. Es aquel que construye sobre la roca en vez de construir sobre la arena. El permanecer en la palabra es una decisión no negociable en la vida del discípulo. Esa permanencia es la que trae conocimiento de la verdad de Dios y por consiguiente esa permanencia es la palabra, nos conduce a la libertad en Jesús. Entonces, el discípulo tiene que ser permanente y constante, tiene que tener esa característica. Otra característica que tiene que tener el discípulo tiene que ser fructífero. También dice la palabra, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis mis discípulos. Juan 15, 7 y 8. Entonces, él tiene que tener las características de ser fructífero. Eso es lo que está pidiendo el Rey Jesús.
a los discípulos. Nosotros como responsables, como ciudadanos del reino, tenemos que orientar, tenemos que hacer estos discípulos con esas características, así como han hecho con nosotros, así como han hecho con usted, que es ahora un líder de la iglesia. Tiene que ser fructífero. Fructífero significa generar frutos de servicio, frutos de adoración, frutos de gozo, diferentes frutos del Espíritu. Eso tiene que resaltar, reflejar en la vida de cada uno. Entonces, tenemos que ser discípulos con características que sean constantes, que sean fructíferos, pero también que sean discípulos responsables con sus obligaciones, con sus deberes. Mire lo que dice acá, por ejemplo, en Mateo 22, 17, 21. Dinos pues, le dicen los fariseos, herodianos, escribas a Jesús, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos nosotros acá en el país, donde pertenecemos, en Perú, pagamos nuestras obligaciones tributarias. Nos descuentan de nuestro sueldo cuando compramos algún producto comestible o para vestir, una medicina. Ahí estamos pagando tributos. Todos pagamos, directamente o indirectamente. Y eso era en ese tiempo también. Eran tributarios los romanos. Por lo tanto, le preguntan a Jesús con la intención de encontrarle un error, con la intención de confundirlo y de tal manera que los seguidores se desanimen de estar con él. Le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? Ellos sabían que sí, porque eran tributarios. Tenían que dar, si no, la ley de César les caía y les sentenciaba, etc. Pero ellos, para ver cuál es la respuesta de Jesús. Entonces, están hablando de tributo. Entonces Jesús les dice, muéstrame la inscripción de quién es. Le dicen que es de César. Entonces, si es de César, tienen que dar a César lo que es de César. Pero también le dice que den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Si estamos hablando de tributos. De Dios es las ofrendas. De Dios es el diezmo. El diezmo. Cuando usted dice de repente, equivocadamente, voy a dar mi diezmo, usted está equivocado. No está dando su diezmo. Porque de usted ni el mío es el diezmo. El diezmo es de Dios. Lo correcto es decir, voy a entregar el diezmo de Dios. Porque de Él es el diezmo. Ese tributo le corresponde a Él. Por eso Jesús, den a Dios lo que es de Dios y de Dios es el diezmo. No es nuestro. Su ofrenda es suyo. Mi ofrenda es el mío. Eso sí, yo doy a Dios o usted da a Dios la ofrenda. Eso sí es porque usted está destinando lo que usted decide, lo que siente. Pero en el diezmo no. Es la 10ª parte de la bendición de Dios. Así que tenemos que hacer discípulos que estén bien claros también en esos temas de contribución, de diezmo, de ofrendas. Por otro lado, también la palabra nos enseña que tenemos que hacer discípulos con características de fidelidad. Discípulos fieles y leales a su Rey. Ya sabemos que el Rey del reino de los cielos es Jesús, porque así está. La palabra dice así. Y Él va a ser por toda la eternidad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Dios quiere siervos fieles. El Rey eterno, Cristo Jesús, también quiere nuestra fidelidad.
nuestra fidelidad en todo. Porque Dios ya nos demostró, Él es fiel, Él ha sido fiel. Él ha dicho a los hijos de Israel, les dijo que si ustedes se apartan, si ustedes van tras dioses ajenos, si ustedes empiezan a adorar a dioses paganos, yo los voy a permitir para que otras naciones vengan y les lleven como cautivos a diferentes lugares. Y eso sucedió. Pero también en Jeremías Dios va a decir que de donde están ustedes nuevamente Él va a restituir el reino, va a hacer volver. Y así hizo Dios, fiel. Y también en Daniel va a decir que va a establecer un reino que no tendrá fin. Y ese es el reino de Jesús, el reino de los cielos. Entonces Dios lo que quiere es que seamos siervos, seamos ciudadanos de este reino, fieles en todo, fieles en nuestra adoración, fieles en nuestra alabanza, en nuestro servicio, fieles en nuestros diezmos, en las ofrendas o en los diezmos, en las ofrendas. Debemos ser fieles y no ser como ciudadanos del mundo, donde tratan de evadir. ¿Cuánta gente en nuestro mismo país trata de evadir impuestos? Hace jugadas, con argucias, triquiñuelas por ahí, evaden. Luego está saliendo la denuncia que ha evadido, que está, que está evitando pagar impuestos a su país. Dios no quiere y no va a ser en el reino de los cielos. No va a haber personas así, infieles. No va a haber, sino que Dios está esperando que seamos fieles, ciudadanos del reino, fieles. Así que ya sabemos, ahora estamos entendiendo claramente por la palabra de Dios que tenemos responsabilidades como ciudadanos y tenemos que cumplir. Somos testigos de Dios, somos testigos del Rey Jesús, somos testigos de sus hechos, porque hemos visto en nuestra propia vida o en la vida de nuestra familia o de nuestro amigo cómo Jesús transformó esa vida, cómo lo que estaba perdido en algún vicio, en algo que le estaba dañando la vida, cómo ha restituido o cómo ha restituido esa familia. Hemos oído la palabra que llegó a nuestro corazón, entonces somos testigos y eso no podemos dejar de decir. Por otro lado, tenemos que ser discípulos con características del reino, con las características de que tenga constancia, que tenga temor, que sea fiel, con las características propias del reino de los cielos, imitando al Rey, a Jesús, a quien tenemos nosotros como esperanza suprema en su venida. Así que eso es lo que la palabra en este día nos enseña y nos exhorta. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos y en este lugar, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseña, nos exhorta, nos ayuda. Gracias por tu palabra bendita. Señor, ayúdanos a ser excelentes ciudadanos del reino de los cielos. Ciudadanos fieles, ciudadanos honestos, ciudadanos que cumplimos a cabalidad tu mandato, ciudadanos con esperanza, ciudadanos que estamos todos los días velando y esperando la venida de nuestro Rey, de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Fortalécenos y ayúdanos cada día a ser fieles como ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Dios nos bendiga ricamente. Sigamos para adelante, siendo ciudadanos del reino y cumpliendo nuestras responsabilidades como siervos fieles del reino de los cielos. Dios nos bendiga.
vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Ven,
grandiosa promesa de parte de nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo 28:20, cuando dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Somos la Iglesia Fuente de Bendición de Iquitos y en estas semanas queremos compartir nuestras actividades de servicios en línea a través de la plataforma Zoom. Los días martes 7:30 de la noche, las damas tienen un encuentro muy especial y de bendición. Los días miércoles compartimos nuestro tiempo de oración en familia, todos conectados en casa. Y los días jueves, nuestros caballeros están también teniendo el servicio a través de la plataforma Zoom, 7:30 de la noche. Los sábados, 10 de la mañana, compartimos con todos nuestros pequeños de FB Kids. Y también los sábados, 7:30 de la noche, los jóvenes. Recuerden todos los domingos estar conectados en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Fuente de Bendición de Iquitos. Dios les bendiga y buen inicio de semana.